Celebramos cada Pascua, este cuarto domingo, que es siempre el domingo del Buen Pastor. Y hoy miramos a Cristo como ese pastor que conduce a las ovejas. Me contaban en una ocasión en un pueblo allí de Córdoba, que hubo unas inundaciones muy grandes, y quedaron en mitad de un río que, como se dividió en dos, quedó una zona seca donde se quedaron un grupo de unas 300 ovejas, una zona grande. Y los pastores, mientras seguía lloviendo y seguía desbordándose el río, preocupados cómo sacar a las ovejas de allí y cómo salvarlas, ¿no? Porque estaban en ese momento pues muertas de miedo en un lugar bastante difícil e inhóspito. Hasta que una oveja, la primera, pues se le ocurrió intentar cruzar. Entonces la primera se lanzó y la corriente se la llevó. No acabó ahí, sino que una tras otra fueron cayendo hasta 150 ovejas y se la llevó la corriente a todas. Ninguna fue capaz de detenerse y pensar, ¿qué hago? ¿Sigo avanzando y me pasa lo que le pasó a mi amiga, que se acaba de ir, o me paro? Y siguieron avanzando. Y me llamó mucho la atención porque, claro, yo no soy especialista en ovejas, pero siempre se ha dicho, ¿no?, que las ovejas pues siguen a la que va adelante y no se cuestionan dónde va la oveja que va adelante. Por eso cuando la oveja se extravía, en realidad está más perdida que contenta. Aunque la parábola siempre la imaginamos la oveja cantando sola, porque suelen estar más felices cuando están protegidas en el rebaño, en el redil. Pero lo que llamaba la atención es cómo la oveja, una tras otra, iban siguiendo a la de adelante sin cuestionarse lo que la otra hacía. Y también pensaba cómo realmente nosotros muchas veces somos como las ovejas. Vamos detrás del que va adelante sin pensar mucho si está bien o mal, si corresponde o no, si es prudente o no, y nos dejamos llevar por la oveja. Y también para lo bueno, en ocasiones, pero también incluso en la iglesia. A veces podemos ser muy borregos, ¿no? Hacemos lo que el otro hace, le seguimos, pero no nos cuestionamos si está bien o mal, si yo lo haría de otra forma, si no, sigo al que va adelante. Y nos podemos, como decía el padre Kentry muchas veces, masificar, ¿no? Nos masificamos, somos parte de una masa sin personalidad propia. También uno se puede masificar en lo religioso. Me pacifico y hago cosas que los demás hacen, pero no me planteo si está bien o mal, si yo lo haría así, si es mi forma. Y en realidad somos conscientes de que Dios me ha dado una originalidad. Ha puesto en mí algo, rasgos, características que no tiene nadie más, y por mucho que me compare y busque comparaciones, y a lo mejor a veces me comparan, y dicen esta persona es como esta otra, o tú eres como tu papá, o tú eres como tu hermano, soy distinto, no soy igual que mi papá, no soy igual que mi hermano, no soy igual que tal persona, soy diferente. Tengo una originalidad, pero a veces tendemos a mimetizarnos. Es como un ejercicio bastante común, ¿no? Ahora que cuando están las corrientes, las modas, ¿no?, pues me pongo como los demás, me visto como los demás, actúo como los demás, como el grupo al que quiero pertenecer, y por lo tanto no voy a desentonar. Desentonar está mal visto. Pensar un poco diferente está mal visto. Entonces, para que me acepten, para que me incluyan en el redil o en ese grupo, trato de renunciar a mi originalidad. Pienso que mi originalidad no está bien vista, o que mi forma de pensar no está bien vista. Y es curioso, ¿no?, porque Jesús eligió a 12 discípulos que no se parecían mucho entre ellos. Eran muy diferentes. Y no les obligó a renunciar a su originalidad. Cuando uno se mete al seminario, al sacerdocio, pues, bueno, pues lo que te ayudan es a respetar siempre tu originalidad. Y cuando uno conoce a los curas se da cuenta de que qué diferentes son. Y todos son de la Iglesia Católica o de Schoenstatt y son muy diferentes. Lo triste sería decir, eres igual que tu hermano de comunidad. Sois iguales. Pues querría decir que uno de los dos está tratando de ocultar sus diferencias. Porque todos somos diferentes. Y todos como estamos llamados a ser ovejas. Pero ovejas en el sentido positivo. Por ejemplo, es verdad que este domingo me cuestiona porque a nadie le gusta ser oveja. Ir por donde me dicen, es verdad que uno tiene algo de rebelde en el alma. Cuando me dice lo que tengo que hacer, uno se rebela. Hay gente que prefiere que le diga lo que tiene que hacer. Incluso a los curas se lo preguntan, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tú le dices, no tengo ni idea. Entonces se desconciertan porque esperaban que les dijeras lo que tiene que hacer. Pero hay personas que buscan eso, en los sacerdotes o en la iglesia o en la sociedad, busca a alguien que me diga. Pero eso no es ser oveja.
Esa no es la oveja de la que habla Jesús. Ese no es el cordero. O sea, cuando habla de Jesús, del cordero, de la oveja, la imagen, también tiene que ver con esa pureza del corazón, esa inocencia y ese deseo de seguir a alguien que conoce su voz. Yo conozco la voz del pastor y por lo tanto quiero ir con él. Pero para conocer la voz tengo que amarlo y tengo que conocerlo en intimidad y tengo que saber cómo me habla a mí ese pastor. Por eso María Magdalena, cuando pronuncia su nombre, se sobresalta. Era su nombre, pero la forma de pronunciar su nombre era distinta. Era su forma. En nuestra vida de fe estamos llamados a tener mi forma de relacionarme con Jesús, mi forma original de tener intimidad con Él en la Eucaristía. ¿Cuál es mi momento de la Eucaristía original? ¿Cuál es mi evangelio? ¿Cuál es el momento en que Jesús me habla a mí? Solo a mí, no al resto de los que están en la Eucaristía o en oración, sino solo a mí, con mi originalidad, respetando mi originalidad y llamándome desde lo hondo de mi alma para decirme, soy yo, tu pastor. Tú conoces mi voz. Yo conozco la voz del pastor. Claro que sí, la oveja sigue al pastor, a su pastor, no a otro pastor, sino al suyo, porque conoce su voz. Y por eso no se aparta del redil, porque escucha la voz del pastor. Escuchar la voz de Dios es lo que al final me hace pertenecerle a Él. Conocer la voz de Dios. Pero muchas veces nos confundimos con las voces de otros, ¿no? Por eso a veces andamos en la iglesia que es tan diversa y que tiene tantos carismas y tiene tantas originalidades, decimos, ¿dónde está mi voz? Pues ando perdido, ¿no? Porque me gustaría una voz única. Pero tengo que encontrar mi originalidad y mi carisma y saber dónde estoy yo, dónde está mi redil, dónde está mi oveja, dónde está mi pastor, dónde está aquel lugar donde me siento en casa, como esa oveja. Y todos necesitamos sentirnos en casa, encontrar un lugar donde yo me siento en la iglesia, en casa, donde me siento con Dios, en casa, donde encuentro que el pastor Jesús me quiere a mí como soy, en mi originalidad, en mi verdad, y me acepta como soy. Y no quiere que entre en un molde, porque Dios no educa con moldes. Nosotros sí, nosotros a veces preferimos los moldes, ¿no? Vestimos a nuestros hijos igual. Bueno, aquí no, pero muchas veces los vestimos igual, que se comporten igual, que hagan lo mismo, y aplico moldes para todos los hijos. Y luego nos damos cuenta de que son diferentes. Entonces no me vale el molde. Pero es que el molde tampoco vale para mí dentro de la iglesia. Yo tengo que encontrar mi forma de pertenecer a la iglesia, de acuerdo a mi originalidad, no el molde. No querer no desentonar, no querer no decir nada que suene raro, herético, sino sentirme en casa. Cuando uno está en casa, está como es. En casa no hay caretas. Nadie tiene caretas en casa. Se muestra como es. Gracias a Dios, porque es un lugar donde estoy en casa, me siento bien. Así tendría que ser la iglesia siempre, un lugar donde me siento en casa, donde no me siento juzgado, mirado en menos, condenado por otros, sino me siento en casa querido por Dios y querido por esa iglesia donde me siento en mi hogar, en mi verdadero hogar. Eso es ser oveja. Oveja es querer pertenecer a una comunidad, porque la oveja sola no se encuentra bien. Aunque la parábola nos diga que se alejó y que estaba feliz, no, en realidad se perdió. La oveja se perdió. Y muchas veces nos perdemos cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos heridos, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de ese grupo que me da serenidad, que me da raíces, que me da hogar. Cuando la oveja se pierde, es verdad que necesita que Cristo salga a buscarla. Y ahí sale el pastor. El pastor es Cristo. Cristo es el que va a buscar a la oveja perdida. No se queda en el redil. No se queda a gusto con las que ya están dentro. Por eso el Papa Francisco tantas veces ha hablado de eso. Una iglesia que sale a buscar al que se ha alejado. La iglesia de hoy no es una iglesia en la que todo el mundo llega cuando tocas la campana. La iglesia de hoy es una iglesia donde hay que salir a buscar al que está más lejos, al que se ha perdido, al que no le encuentra sentido a su vida y no conoce a la iglesia y por eso no la ama. Como no la conoce, no la puede amar. Yo solamente amo lo que conozco. Y cuando yo conozco a la iglesia y sé cómo es, la comienzo a amar, en su fragilidad, también en su grandeza. Pero muchas veces la gente se aleja porque no conoce lo que es la iglesia, no conoce al pastor, no conoce a Cristo. Y por lo tanto es muy difícil. Y por eso ahora nuestra misión es ir a buscar a esas ovejas perdidas, a los que se han alejado, a los que ya no están cerca de Dios, a los que no quieren saber nada de la iglesia. Esas son las ovejas de las que habla el Papa Francisco, la que nos invita a buscar y a cuidar. Y hacer que se vuelvan a sentir enamoradas, encendidas, en casa. Todos tenemos vocación de oveja, es verdad. Y sin vocación de oveja, sin esa docilidad del hijo, esa filiación, ese sentirme niño, es imposible que yo pueda luego ser padre, papá o pastor o mamá. Es imposible. Ahora que vamos a celebrar el Día de la Mamá,
de la madre, pues igual, no puedo ser madre si no he sido hija. Y si no soy hija, no puedo ser padre si no soy hijo. Y a veces cuando no soy hijo es muy difícil que yo sea un buen padre. Muy difícil. Porque están unidos. Igual que no puedo ser oveja, si no soy oveja es difícil que sea pastor. Todos necesitamos sentirnos hijos, sentirnos que hay alguien a quien yo respeto, a quien yo acompaño, yo me siento querido por esa persona. Y así experimento el amor de Dios, porque el amor de Dios se manifiesta a través de los lazos humanos. Ahí se me regala la experiencia de filiación, de filialidad, de oveja, a través de personas concretas que me ayudan a sentirme querido como soy y a encontrarle sentido a mi camino y a mi vida y a sentirme en casa con esa persona. Vocación de oveja y vocación de pastor. Y por otro lado necesitamos pastores que nos lleven a Dios. En este mundo en el que vivimos donde hay una crisis de autoridad increíble, tremenda, en la política, en lo social, donde faltan personas que sean coherentes, que no estén corruptas, que tengan valores. Es verdad, hoy la sociedad no tiene a veces pastores a nivel político, a nivel social, a nivel de redes sociales, que reúnan, ¿no? y que sean un testimonio vivo del amor de Dios. ¿Cuánto cuesta encontrarlos? ¿Cuánto? Hay, seguro, pero cuesta mucho encontrarlos. Tenemos una crisis del pastor, de la autoridad. También una crisis porque quizá ha habido muchas veces abuso de poder. Y cuando hay abuso de poder, pues se cuestiona la autoridad. Y uno deja de creer en la autoridad y deja de creer en los pastores. Y en cualquier tipo de pastores, dentro de la iglesia, por supuesto, deja de creer en los sacerdotes o en el Papa. En la sociedad igual dejas de creer en los políticos, en los que tienen poder. Y uno deja de creer en aquel que te puede ayudar a encontrarte con quién es Dios en tu vida. Nos vamos a pedir hoy para que realmente haya pastores santos en nuestra sociedad, no solamente en la iglesia por supuesto, pero también en la sociedad. Y para que nosotros en nuestra medida, porque cada uno de nosotros tiene vocación de pastor, nosotros nos toca acompañar a veces a personas y ser para ellos el puente hacia la iglesia y que se encuentren a través de nosotros con la iglesia. Y en esa labor de pastor que todos nos toca cumplir de una u otra manera, pues tenemos que mirar a Dios y a Jesús, que es el buen pastor, y decirle, ¿cómo lo haces tú? Los que acompañan a matrimonios, los que acompañan a niños, ¿cómo lo haces tú, Jesús? Con cuidado, con respeto, con delicadeza, con empatía, con sencillez, con humildad, con alegría. Así lo haces. Él es el buen pastor. Le miramos a él, miramos a María, a la cual también se la celebra en la iglesia como la buena pastora, y hay imágenes de ella vestida de pastora en la tradición de la iglesia. Ella también es la pastora en este mes de María y nos enseña y nos conduce a Cristo y nos conduce al Padre. Miramos a Jesús, miramos a María, le pedimos que nos enseñen a tener esa actitud. Y también a tener esta actitud de tener principios claros, de saber tener claro lo que yo pienso, aquello en lo que creo, no dejarme llevar por la masa. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué lo pienso? ¿Cómo lo he estudiado? ¿Cómo llego a esa conclusión? Que no me importe dar mi opinión o decir lo que realmente creo. Que no tenga miedo al que dirán, que no tenga miedo a lo que los demás piensan. A veces nos da miedo que nos rechacen. Y por eso nos callamos y nos guardamos la opinión y vamos como las ovejas al río. Y nos lleva la corriente. La corriente de sentirnos parte de un rebaño que no piensa. Y nosotros queremos pensar. No somos cristianos porque no pensamos, al revés. Somos cristianos porque tenemos fe y pensamos. Y tenemos opiniones y sabemos lo que Cristo nos dice en el corazón y nos invita a vivir. Pues vamos a pedir al Señor que en este domingo del Buen Pastor, en que miramos a Cristo, en que miramos los pastores en los que creemos, a los que seguimos, personas que son para nosotros referentes por su fe, por su forma de vivir la fe. Eso al final es lo que nos lleva a Cristo. El testimonio humano, el testimonio vivo. No solamente una teoría, una idea, sino personas que con su vida ejemplar, porque la viven con humildad y con sencillez, de forma que es testimonio para otros, así nos aumentan la fe y nos ayudan a creer en esa iglesia. Vamos a pedir al Señor y que aumente y que nos dé pastores santos en todos los ámbitos de la sociedad y que sean un ejemplo del amor de Dios hacia los hombres.